Vamos a checar que si nos veamos, no nos va a ocurrir lo de la otra vez. Hola, ¿qué tal todos? Mientras nos veamos, todo bien. Nos vemos. Bueno, ahora sí. Bienvenidos almas errantes y custodios del verbo oscuro. Esta noche abrimos el noveno círculo de la palabra, Pactum, Ars Demonica. Cada página de esta estación es un rito. Cada verso es una invocación que nos recuerda que el arte también puede ser demoníaco cuando nace del exceso, del dolor y de la belleza maldita. Durante este ciclo, Pactum caminó entre cadáveres de siglos, invocó a los santos invertidos del terror y desenterró la poesía y narrativa que dormía bajo las criptas del alma humana. Hoy cerramos ese viaje, no como quien apaga una vela, sino como quien enciende un fuego nuevo en otro plano de otra existencia. El arte evoluciona, las sombras también. Y en esta transición, Ars Demonica no solo es un número más, es la despedida del ciclo que nos formó y la apertura de un sendero más profesional, más lúcido, donde la oscuridad aprenderá a hablar con la voz de todos. Me presento, Donovan Aduna, director general de Toximorrox. Y su servidor, Santiago Palomares, subdirector de Toximorrox. Entonces, pues bueno, vamos a ir abriendo un poquito ya el micrófono. Y esta noche nos acompañan justamente aquellas voces que no temen dialogar con oscuridad, ya sea poetas, narradores o alquimistas del verbo, que han comprendido que escribir también es una forma de firmar un pacto. Entonces cada uno de ellos ha traído consigo su propio sello, su propio demonio interior que transforma su palabra. Ellos son parte de esta ceremonia final y pues en esta ocasión son los guardianes del último suspiro antes del renacimiento. Perfecto. E iniciamos. Georgina Mexía Amador, doctora en letras por la UNAM, tallerista, docente de literatura y escritora. Ha publicado novela, cuento y poesía en distintos medios como Penumbria, Estigma, Lengua del Diablo, Especulativas, Verso Inefable, periódico de poesía de la UNAM y Toximorrox, como entre otros. Es autora de las novelas La calle de las Valquirias y Morir como los pájaros, de las colecciones de cuentos Tragos y Progenitores y cuentos de terror rural y otras pesadillas. Sus temas favoritos son la música, el folk horror y la literatura gótica. Bienvenida, Georgina Mexía. ¿Qué tal, Donovan, Santiago? Pues un gustazo encontrarnos por acá de nuevo y muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Un saludo con vibras de bosque encantado por acá y pues listísima y muy feliz para platicar sobre este número de Ars Demonica. Perfecto, sé bienvenida, Georgina. Continuamos. Bueno, pues ahora tenemos a un escritor el cual nos acompaña por primera vez, entonces démosle una gran bienvenida. Él es abogado, docente colombiano y un escritor de 33 años de edad, que desde que era muy joven ha tenido una afinidad muy grande por las letras, en especial tanto por la poesía, el cuento y el arte de la novela. Tiene una propuesta literaria que es sumamente fresca, muy contemporánea, pero que siempre mantiene cierto romanticismo y delicadeza que son propios de la literatura europea, una de sus principales influencias. Ha sido columnista en la revista Pasacalles, la cual hoy posee el nombre de Voces, desde el año 2014 hasta el año 2016. Ha sido también colaborador de la revista Voces desde el año también 2016 del país de España. Tiene obras publicadas por él, como lo pueden ser Versal, de la editorial Autores Editores, también la obra Millennials, de la editorial interactiva Padbooks, y también Memorias del Olvido, de la editorial 531. También como tiene Ciudad Esmeralda, de la editorial Matiz. Entonces démosle por favor una gran bienvenida al escritor y también nuevamente colaborador de aquí, Lord Enrique. Hola, muy buenas noches. Es un placer saludarlos desde Colombia y pues encantado de estar en este espacio tan interesante. Muchas gracias, sé bienvenido. Continuamos con uno exclusivo que todos conocemos de Toxi. Él es Alex Long Yutao, profesor de lenguas extranjeras e intérprete de chino mandarín. Estudió en la UNAM
y en la Universidad de Lenguas y Culturas de Pekín, en China. Ha tomado varios cursos sobre escritura de terror, así como de un diplomado virtual de literatura de terror en el Himalaya. Algunos de sus textos se encuentran publicados en las editoriales Alas de Cuervo, Lengua del Diablo, Letras Insomnes, El Nahual Errante, aquí en Toximoros, Penumbria, Canonical, Anapoiesis, Estigma y Editorial Mepperson. Su cuento Despertar ganó el premio Tentáculo de Obsidiana en la edición de Penumbra Onírica. Por favor, demos la bienvenida a Alex Loviutau. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gustazo estar aquí con tan buena compañía. La verdad es que siempre es un gusto, me da muchísima alegría estar en este espacio con textos tan interesantes, con maravillosos autores y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Sé bienvenido, Alex. Y bueno, también como último participante y nuevamente haciendo su primera aparición aquí con nosotros, tenemos un artista visual, ilustrador, animador para cine y televisión, que además se dedica a la literatura dentro de los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el horror. Tiene publicada la novela gráfica Monstruos del año 2024 y ha participado en varios libros colectivos, como lo pueden ser Succión, Cuentos de Vampiros, Nanocuentos, Prodigium, A Tempo, además de tener 2 novelas publicadas, Código Fuente y La Rebelión del Bien. Entonces, por favor, recibamos por primera vez a nuestro querido escritor Miguel Chehaibar. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de estar en este espacio con todos ustedes. Es un honor. Buenas noches. Al contrario, buenas noches, es un honor para nosotros que ustedes estén aquí. Así que, pues bueno, ahora sí que ya estamos todos reunidos en esta penumbra. Ponemos el banner oficial y presentamos Pactum Ars Demonica. Bueno, queridos escritores, autores, ustedes son los protagonistas, como siempre lo son, en este último Pactum viejo del 2025. Entonces, ya nosotros, por ejemplo, conocemos cómo llegó Georgina, Alex, a Toxi, pero también ahora queremos enfocarnos un poquitito más en conocer la historia de Lord Enrique y de Miguel Chehaibar, el cómo llegaron a Toxi y a Pactum. No solo Ars Demonica, cómo llegaron, cómo nos encontraron, cómo fue su proceso. Queremos escucharte, Lord Enrique. Claro que sí, pues me acuerdo mucho porque estaba como navegando en redes sociales, en Facebook realmente, y me salió la publicación de un grupo en el que colocan como convocatorias literarias, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención una de ustedes por la temática, que era medio apocalíptica, medio como terror, pero terror psicológico. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? El número está cerca, intentemos, hagamos un cuento y me gusta retarme bastante con este tipo de convocatorias porque te sacan de tu zona de confort y te llevan a escenarios que de pronto no has explorado, pero terminan gustándote. Y así empecé, creo que he participado como en 3 o, no recuerdo bien, 2 o 3 ocasiones con ustedes y me ha gustado mucho, la verdad, la temática, cómo organizan, la estructura que manejan de la revista, entonces, genial. Muchas gracias, sí, sea bienvenido. Toxi será tu casa. Ahora queremos escucharte, Miguel. Bueno, pues al igual que Lord Enrique, a mí me sucedió que verificando algunas cuestiones en Facebook, me encuentro con una muy interesante convocatoria de una temática atípica, ya que fue algo muy específico. No solo son temas que causan temor, sino en este caso era algo pues muy gore justamente, lo cual le da un toque mucho más específico a esto. Dentro de las cosas que he podido eh, pues tener algún acercamiento, estudié criminología y criminalística y es súper divertido de repente hacer algunas descripciones y dije, es la gran oportunidad. Fue como si me llegara un postre y dije, bueno, vamos a escribir algo al respecto de esto. Pero además yo quisiera comentar una cosa. He participado en varios certámenes, en varias convocatorias y nunca me había encontrado un grupo tan comprometido, eh, que le diera misticismo, que le diera interés, que le diera seguimiento a los autores. Eso me ha gustado muchísimo. La verdad, me sentí muy bien acogido, sentí que había
mentes brillantes en el grupo. Pues bueno, qué decir, Donovan Santiago, yo me sentí muy bien recibido, me gustó mucho la manera y la mecánica con la que manejan las cosas, y se me hizo un lugar como a gusto de estar, con gente que a lo mejor es un poco, eh, digamos, que llega a los límites de las cuestiones mentales, que no toda la gente piensa, que no toda la gente explora, y aquí no se siente uno como fuera de lugar, ¿no? Eso está muy, muy rico, poder explorar estos temas de manera tan orgánica, y esa es la experiencia, Muchas gracias, Miguel. Te lo agradecemos mucho. ¿no? Al Y contrario. tus palabras nos hacen saber de que al menos estos 2 años de primogenios que llevamos dentro del mercado literario, pues hemos cumplido el objetivo. Y ahora, pues primero el universo en el año que viene, pues si lo estamos logrando bien, pisando el suelo, pues yo creo que ahora, con lo que no saben ni siquiera lo que les espera. No saben, ¿verdad? Se vienen cosas muy grandes. Muy grandes. Así que en verdad, muchísimas gracias por ello, gracias por estar aquí. Pues bueno, ahora aún así vamos a conocer un poquito también la historia de Georgina. ¿Cómo llegaste a Toxi? Y ahora, después de ello, ¿cómo llegaste a Ars de Mónica? Eh, pues fue el algoritmo de Facebook. Ay sí, que tiene cosas muy buenas, muy divertidas, muy gratificantes, pero también otras muy mañosas. Pero entre las divertidas y que pues ha sido una gran oportunidad, un gran escaparate, pues me condujo a ustedes. Y la verdad es que pues hay 1000 opciones por ahí, y pues no todas tienen esta pasión y esta atención hacia las obras que uno hace, ¿no? Lo primero es que pues uno busca compartir lo que le sale de la imaginación, ¿no? Creo que pues crear es, sí, por un lado una tarea solitaria, pero por el otro también es muy padre poder compartirlo con otros. Y pues uno está buscando esta oportunidad de hacerlo, ¿no? Sobre todo con gente afín, con intereses pues similares. Pero, pues como decía, no siempre hay este cuidado y esta dedicación que ustedes han tenido y que siempre que me invitan yo digo lo mismo, que me encanta el trabajo que hacen, o sea, no he visto esa creatividad y esa pasión que ponen en sus portadas, en sus números y sobre todo en el texto de cada uno. Y eso la verdad es que pues de este lado pues dan muchas ganas de seguir participando, de seguir estando con ustedes. Y este espacio a mí me encanta, ¿no? Ya el momento de platicar y de intercambiar, pues no sé, me relaja, como que digo, ay, qué padre, hoy toca platicar con los de Toxi. Y pues la verdad se la pasa uno muy bien. Y Ars de Mónica, pues creo que me escogió ahí este demoniecillo, Paimon, y pues fue muy padre recibir este correo de que pues habían seleccionado esta historia, Fauda, así se titula mi cuento, pues que la habían seleccionado para este número especial y dije, oh, pues qué emoción, qué chido, muchas gracias. Y pues por eso estamos aquí y pues vamos a seguir también con ustedes pues muy emocionada y con la cosquillita de saber ahora qué tienen preparado para nosotros el próximo año. No, pues muchas gracias, significan mucho todas sus palabras de ustedes para nosotros. Saben que aquí Toxi también es su casa, consideren así, por favor. Les agradecemos mucho a todos por todas sus palabras. Y pues bueno, ahora siguiendo justamente la palabra que nos hace falta, por favor, Alex. Ahí Lo, está. Pues, yo igual creo que concuerdo con Georgina, creo que fue lo del algoritmo, ahora que ya prácticamente Facebook nos está leyendo cada movimiento, nos va dando seguimiento. Y yo llegué para Heavenly Sins, que me parece que fue el tercer número de Pactum, ¿no? Y la verdad es que sí recuerdo que, pues yo llevo igual, apenas llevo 2 años, cumplí 2 años escribiendo. Entonces, con el nervio de mandar ahí los textos, la verdad es que
eran de las primeras revistas o lugares, espacios en los que mandaba un texto. Y pues la verdad es que me encantó, me quedé enamorado del espacio, creo que ya se ha mencionado, yo también estoy igual que Georgina, fascinado, encantado con el trato que se ha dado durante este tiempo, ¿no? Es como ir diciendo, no, pues vamos ahí a platicar, a tomar el cafecito, la comunidad, como ya alguien ya lo comentaba, la comunidad que se ha hecho de escritores, la cooperación. Entonces yo creo que es un lugar bastante idílico para los que escribimos, ¿no? No solamente como comunidad, que se siente el apoyo, la buena vibra, sino también pues con ustedes. Y es un gran agradecimiento, Donovan, Santiago, con el trabajo que hacen. Yo siempre no solamente espero que salga la nueva convocatoria, sino la creatividad que va a tener, los detalles que va a tener, las especificaciones que va a tener, no lejos de sentir, ay, va a ser un reto, creo que es como una motivación a la creatividad, la verdad, se agradece muchísimo. También, de igual manera, los detalles ya en el producto hecho, es decir, la revista como resultado, yo siempre quedo fascinado así de como cuando uno compra estos huevitos de chocolate y dice, ¿qué me va a salir? ¿Qué me va a salir? ¿No? Entonces, con esa sorpresa ¿y ahora cuál va a ser la siguiente sorpresa? Y cuando uno piensa que con ustedes ya lo vio todo, llega algo nuevo y llega algo nuevo y llega algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que eso motiva o quizás la palabra sería nos hace adictos, ¿no? A estar aquí y participar con ustedes. Y la verdad es que se agradece y también un gran agradecimiento por haber seleccionado, por lo que escuché con Miguel y Lord en esta revista de Silva Carnifex. Bueno, también ahí estuvo mi texto que fue de confesión y muchísimas gracias por haberlo seleccionado. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias por ello. Sí, ustedes son ahora sí ya de primogenios, primitivos con nosotros, desde el origen, Pactum Orígenes hasta Pactum Ars Demónica. Vamos, antes de pasar ahora sí a lo que nos truje, vamos a volver un poquito con Lord y con Miguel, porque queremos preguntarles el cómo llegaron a Ars Demónica y qué ustedes creen que es lo que signifique Ars Demónica. Queremos escucharte, Lord. Bueno, pues llegué también por ese correo. Me acuerdo que estaba como de vacaciones en un viaje con mi novia. Cuando me llegó el correo, yo, qué interesante, es un cuento que publiqué con ellos, lo quieren colocar en la edición conmemorativa, aniversario, genial. Y el tema es muy interesante porque uno creería, bueno, Ars Demónica tiene que ver con el infierno, pero no, yo creo que es como una metáfora algo más profundo, realmente como a ese lado oscuro de la literatura que a veces no se explora tanto porque puede que no sea tan comercial, tan llamativo, digamos, comercialmente hablando, pero que tiene mucha profundidad para explorarse a nivel de psiquis, a nivel de creación de personajes, de atmósferas. Entonces, ese fue el camino que me condujo a Ars Demónica y a toda esta dinámica tan interesante que han planteado para este número tan especial. Pues muchas gracias por el comentario. Y sí, justamente, pues yo creo que es muy necesario recalcar esto también, que todos los textos que están seleccionados aquí es porque lo consideramos lo mejor de lo mejor que hemos encontrado aquí dentro de este año principalmente que hemos tenido, porque obviamente para que haya una selección de cuentos en los números generales, vamos a decirlos, en los que no son de aniversario, sacamos lo mejor que nos llega de ahí y después de ahí ahora sacamos lo mejor que agarramos de lo mejor para nuevamente traerlos aquí. Entonces, muchísimas gracias por todos sus escritos, gracias por su confianza y por brindarnos su talento. Entonces, siguiente encuestado, por favor, Miguel. Hijo, es que con esos comentarios pues lo chivean a uno, pero bueno, ya quitada la pena, ¿qué debo decir? Pues que al igual que Lord, recibí el mail, me pareció pues muy gratificante saber que había sido seleccionado. La invitación fue muy interesante porque el tema de los demonios, da para tanto de qué hablar, toda la demonología que existe en realidad y además el entendido general que hay como de algo malo de los demonios, cuando podría ser como, pues bueno, de alguna manera también son ángeles caídos y bueno, creo que esto da para platicar durante horas, cosa que no hemos de hacer en este momento,
pero es un universo muy grande el de los demonios, con todas las jerarquías, con todas las estructuras pues militares, por decirlo de alguna manera, donde hay pues diferentes rangos y todo esto, ¿no? Entonces eso se vuelve súper interesante. Y cuando vi pues lo que me habían asignado, fue interesante porque fue como encontrar a un muy, muy viejo amigo, como todavía no me preguntan eso, ya les contaré por qué les estoy comentando esto concretamente de este demonio, pero ese fue como llegué y pues lo reitero, la verdad es que hacen ustedes un espacio muy comprometido con la literatura, que creo que es muy importante que haya nuevos espacios, porque justamente se carece de lectores y esta es una invitación muy fresca para que nuevas mentes y nuevas personas puedan acercarse a la literatura. Creo que es una manera muy atractiva de hacerlo y yo los felicito por este esfuerzo que me parece maravilloso lo que están haciendo. Muchísimas gracias por tus comentarios, por tus palabras. Y tratamos ahora sí que siempre ser creativos, traer algo novedoso. Y nos hemos dado cuenta que a veces ya la modernidad tiende a lo fácil o a lo básico y tratamos de que no sea así. Tratamos de que la literatura siempre se respete por lo que cual fue creada, ¿no? Entonces, pues en verdad muchísimas gracias por todo ello. Y vamos a iniciar con la pregunta general y después de esta pregunta general vamos con la siguiente sección que es desglosar la frase inicial de la revista y luego todos vamos a hacer, bueno, ustedes, ¿no? Nosotros la conocemos. Ustedes van a cerrar los ojos y cuando nosotros les digamos 3, 2, 1, ábranos, vamos a ver la portada. ¿Les parece bien? Entonces, en el orden de participación que también se les fue accedido, vamos a iniciar con esta pregunta, lo cual tiene que ver con ello, ¿no? Con esa conversación de eso. A lo largo de su camino creativo, ¿qué ha sido lo más oscuro, guión demoníaco, que han tenido que enfrentar para seguir escribiendo? Es una pregunta interesante. Ahora vamos con Georgina. Ay, pues está bien interesante la pregunta y creo que se puede responder más bien como desde la intuición. Yo siempre he pensado y siempre he dicho que la creatividad, la creación es muy intuitiva y, y si bien participa la razón y el intelecto al momento de crear y de pensar una historia, pues creo que también tiene mucho de intuición y tiene mucho de pues experimentar. Y creo que son justamente en estos procesos, ¿no? La experimentación, la intuición, o dicho de otra forma, la intuición es dejarse ir como gorda en tobogán y ver a ver qué sale, ¿no? A mí me encanta a veces escribir cuentos sin mucha idea, ¿no? Solo siguiendo pues eso que me dicta ese algo que no es tan racional. Y fíjense que esos son los cuentos que más me gustan, los que me salen así como de algún otro lugar. Y creo que justamente es en ese momento, ¿no? Cuando el cuento no está tan pensado ni tan construido desde lo racional, que en estas grietas se puede colar justamente eso que ustedes están preguntando. Y lo daimónico entendido como, pues no sé, como lo misterioso, ¿no? Lo milagroso, porque finalmente, ¿cómo surge una idea? O sea, ¿en qué momento algo que está allá afuera hace clic con algo que está dentro de nosotros y surge la idea para un cuento o un personaje o un título? Yo he escrito cuentos que empiezan con un título o empiezan con un personaje o empiezan con una imagen. Entonces, yo diría que pues es algo tiene algo de milagroso, tiene algo de oscuro, tiene algo de incomprensible. Uh-huh. Entonces yo diría que lo demoníaco pues te puede dirigir a pues también a las zonas oscuras de ti mismo,
¿no? Porque creo que también ahí es donde descansa lo más honesto, y lo más honesto de uno siempre va a ser lo que conecta con la otra parte que nos está recibiendo, que nos está escuchando o que nos está leyendo. Porque creo que no escribimos para quedar bien. Bueno, yo no escribo para quedar bien con nadie, ni escribo para, pues para que sea una historia políticamente correcta, ¿no? Sino que justamente estas entidades que andan ahí viendo a ver en qué momento también buscan esa oportunidad de participar con nosotros y crear, pues es lo que viene de lo más vergonzoso, de lo más doloroso, y creo que ahí es donde participan. Y ya para cerrar mi comentario, creo que también lo oscuro es lo más honesto, lo oscuro es lo que está más escondido en nosotros y que va a resonar en lo que está más escondido del otro lado de quien nos está leyendo. Pues muchísimas gracias por el comentario. Y sí, como lo acaban de decir, lo oscuro que tenemos dentro de nosotros es lo que todos sabemos que existe, pero que nadie quiere voltear a ver. Entonces, pues bueno, seguimos con el siguiente participante. ¿Quién sigue? Lord Enrique, por favor. Claro que sí, de hecho la pregunta es bastante interesante porque toca la esencia de lo que es ser escritor. A lo largo de la historia se ha demonizado un poco también el arte, ¿no? Cuando un escritor en su época transgrede ciertos límites de la ética, de la moral de ese tiempo, lo demonizan, ¿no? Tú eres un hereje, estás involucrado con cosas oscuras realmente. Y es esa figura del escritor que termina paradójicamente volviéndose el demonio. Entonces, cuando esta convocatoria te asigna, por ejemplo, de lo que hablaremos más tarde, de su propio demonio y hacer como toda esta estructura, pues genera como esa conexión interesante de, bueno, ¿quién eres tú realmente como escritor y qué puedes aportar desde esas sombras, desde esos matices a la literatura? Porque bien lo decía Poe en algún momento, que cuando creamos desde mucha luz o desde mucha oscuridad, las obras a veces no tienen tanto matiz, pero cuando profundizamos en ese equilibrio de sombras y luces, es cuando las obras tienen como más profundidad y conectan más. Lo mismo pasa con el cine, ¿cierto? Y con la televisión. Las series que más se nos quedan no son las que son, pues, políticamente correctas, ¿cierto? Blancas y perfectas, no, son aquellas que nos dejan un shock, tanto psíquico como emocional, y que nos hacen reflexionar realmente lo que somos. Entonces, a renunciar a algo para conectar con la obra y escribirlo, creo que no, porque de alguna manera, desde que inicié mi carrera de escritor, siempre he luchado con eso, de romper límites y ser fiel a la esencia de lo que uno quiere escribir. Entonces es una gran palabra clave. Ser fiel a lo que uno debe de escribir. Tener esencia. Hay un montón de escritores, y los tengo que llamar así, al menos por el mínimo respeto que merece una persona, que no tienen eso. Y se pueden encontrar. Es más, hay páginas dedicadas a ellos, ¿no? Que generan lo que estamos también haciendo nosotros y ni siquiera le dan la apertura a ello, ¿eh? Entonces es muy importante lo que tú dices, ¿no? Recordar esa esencia. Ahora sí, Alex, queremos escucharte. Híjole, qué fuerte esta pregunta. Bueno, para mí ese proceso, lo más demoníaco, lo más oscuro dentro de la escritura, yo creo que el punto en que se vuelve catártico, ¿no? Ya lo mencionaban ahorita, uno no escribe para quedar bien, bueno, al menos yo no. Eh, eh, para ser políticamente correcto. Yo creo que justamente el terror es eso, ¿no? Lo que es disruptivo, lo que irrumpe, lo que parecería negativo, pero pues ahí está presente, escondido. A mí me gusta en algunos de los procesos, cuando escribo, es meterse en el personaje, y hay veces que sí, digo, dentro de estos procesos medio oscuros, hay varias vertientes, hay momentos en los que puedo escuchar, por ejemplo, en el texto que mencionaba un poquito más temprano, hace ratito, de Silva Carnifex, de Confesión, que se llama Confesión, justamente por ahí se tenía que escuchar algunas piezas de música, ¿no? Para poder entender, o de letra medio salvaje, por así decirlo, para poder entrar en el mood del personaje, ¿no? Que eso que se proyecta en la música también lo puedas llevar a ese nivel. Y
y no es que uno vomite eso, sino que también hay lo que ya se mencionaba con los dos escritores anteriores, también es esa parte en la cual reflejas parte de tu obscuridad. Ya puede ser el dolor, el dolor que te viene de un recuerdo, quizás, el dolor incluso que te rodea, es decir, no solamente como persona, el que sientas tu propio dolor, sino también el que estás confinado dentro de un sistema social, ¿no? A final de cuentas. Eh, el que te ayude a proyectar esos demonios, esos fantasmas, esos traumas, esos sentidos, quizás incluso hasta de venganza, ¿no? O que sea una terapia. Entonces, yo es lo que hago dentro de mis procesos y para eso escribo, ¿no? Claro, se disfruta del proceso, sí, pero te ayuda también a reflexionar sobre incluso qué es lo que está pasando ahí dentro de esa oscuridad, qué son los monstruos, animales, seres, espíritus, demonios, fantasmas que se están moviendo dentro de toda esa oscuridad que te habita, ¿no? No, a final de cuentas, no solamente somos luz, sino también somos esa parte oscura, ¿no? Somos un conjunto y yo creo que extraerlos a partir de esa oscuridad de la cual estás teniendo esta proyección en tu escritura, traerlos hacia la luz y ver mediante ese reflejo, darles cara, nombre y decir, bueno, esto es lo que me está pasando, o esto es lo que he vivido, o esto es lo que he sentido, o esto es lo que han vivido las personas a mi alrededor, ¿no? A final de cuentas. Pues bueno, muchas gracias por la participación. Y sí, justamente como lo acaban de mencionar prácticamente todos los autores, la escritura, aparte de ser obviamente un arte muy bello y todo lo que involucra, también puede tener un matiz oscuro. Y justamente es lo que estamos explorando en todo lo que viene siendo Pactum. Estamos revelando a lo mejor, bueno, no revelando, yo creo que más bien es como dándole su lugar o dándole visibilidad a todo lo malo que a lo mejor podemos llegar a ver o a todo lo oscuro que podemos imaginar. Hemos tenido números que van desde el terror a lo mejor espiritual hasta terror ya más psicológico, más oscuro, un poquito más, se me fue el nombre justamente esto, bueno, lo referente a todas las plagas. Entonces, pues bueno, cediendo nuevamente la palabra y como último participante, por favor, Miguel, nos gustaría escuchar tu respuesta. Claro que sí. Bueno, yo les voy a comentar que una maestra justamente de literatura que tuve decía que no había que escribir ni cuando estabas muy triste, ni cuando estabas muy enojado, ni cuando estaba ese sentimiento a flor de piel, sino más bien era una cuestión de que procesaras ese sentimiento y entonces ya lo pudieras llevar al papel. Creo que la oscuridad está presente en cada día de nuestra vida. Todos los días tenemos, aunque sea un momentito de oscuridad, desde el momento en el que, no estoy diciendo que sea mi caso en particular, pero que alguien voltea, ve un insecto y instintivamente da el manotazo y lo aplasta, pues ese es un momento de alguna manera de obscuridad chiquita, pero es algo que tenemos intrínseco. A veces deseos que no llevamos a cabo, pero que decimos, esta persona o esta situación me está haciendo tanto daño que quisiera que algo le pasara. Y pasa por nuestra mente eso, no lo hacemos, quiero pensar porque somos personas eh, con cierta madurez que sabemos manejar nuestras emociones, pero eso va a dar a las letras, eso transmina, eso al final acaba volviéndose frases, acaba volviéndose algunas, algunas cuestiones que se vuelven crípticas de tu propio interior. Es como el ADN de esa idea, de ese sentimiento oscuro. La pregunta concretamente fue, ¿qué es lo más oscuro que han escrito? Yo no sé qué es lo más oscuro. Recientemente terminé una novela que será publicada el próximo año, que justamente es de pues, terror psicológico, digamos, y creo que ahí me atreví a explorar cosas que mi meta era que incluso me dieran miedo a mí, porque curiosamente, pues yo no soy como fácil de asustar. Entonces el reto fue que me asustara a mí pensando que si eso pasaba, pues iba a poder de alguna manera causarle temor a los lectores. Y eso fue lo más oscuro que he escrito hasta el momento. Pero me parece que cada texto que se realiza
tiene un poquito de la obscuridad, de ese ADN de obscuridad que llevamos dentro de manera cotidiana. Esa sería mi respuesta al respecto. Muchas gracias por ello. Creo que lo hemos dicho en casi todas las transmisiones. El hecho del yin yang, ¿no? Del lado blanco siempre hay una parte oscura y de la parte oscura siempre hay un lado blanco. Y tenemos que llegar al equilibrio. Yo creo que la literatura tiene que formar parte de ese equilibrio, al menos en la vida del ser humano, ¿no? Y nos da mucha alegría que al menos dentro de este medio digital y próximamente físico que sea Pactum y Toxi, se pueda llevar a cabo, ¿no? Para conectarnos todos y al final encontrar un objetivo en común. Entonces, en verdad, muchas gracias por contestar esta pregunta y ahora sí vamos a lo bueno. Vamos a descubrir, vamos a desglosar la frase. Vamos a eso. La frase en verdad de un personaje polémico que hoy sí sería bien funable, pero funable. Vamos a desglosarla, igual en el orden que tenemos, y después de ello vamos a cerrar los ojos. ¿Les parece? Entonces, las revistas, tanto de Pactum como de Dogevena, tienen dos frases, ¿no? Representativas de ello, ¿no? Siempre hay como ese desglose, esa fuente de poder que conlleva a un objetivo, ¿no? En este caso, pues es la siguiente. El que lucha con monstruos debe de tener cuidado de no convertirse en uno. ¿Y quién la dijo? No, pues un filósofo, escritor, muy conocido también, sobre todo en la actualidad también es muy conocido, pero ahorita por redes sociales lo vemos un poquito más. El escritor Friedrich Nietzsche. Es alguien importante, ¿no? Dentro de eso, uno de sus mayores escritos, ¿no? Incluso con el Anticristo. ¿Y qué tiene que ver con Ars Demónica, ¿no? Georgina, te escuchamos. El que lucha con monstruos debe de tener cuidado de no convertirse en uno. ¿Qué relación tiene con Ars Demónica y con Pacto? Oh, buenísimo. Pues lo primero que me viene a la mente es que tal vez no todos consideramos monstruoso a lo mismo. Por ejemplo, tenemos estos personajes históricos, pues que de hecho siguen por ahí dando discursos y tomando medidas en contra de otros, ¿no? Que su monstruosidad consiste en que creen que no lo son, creen que ellos están del lado del bien y de la justicia, ¿no? Hace unos días veía un ranking de los mejores villanos de Disney y en el primer lugar estaba Frollo del Jorobado de Notre Dame y justamente su monstruosidad radica en eso, ¿no? Y que por eso menciono que se parece a muchos líderes políticos que andan por ahí, porque creen que todos los demás son los monstruos y ellos no. Entonces yo partiría de ahí. ¿Qué es el monstruo para cada quien? Y en qué, y también de qué manera te estás mirando al espejo. El espejo, digamos, literal, ¿no? Cuando te miras a ti mismo, cuando miras tu propia imagen, pero también cuando te miras reflejado en los otros. Porque tal vez tú no te consideras un monstruo, tal vez no consideras que tus límites, o más bien consideras que tienes límites muy amplios y que tal vez los otros no, y que ese ser monstruoso tiene mucho de relativo, creo yo, y eso también hace interesante el que la literatura ofrezca diferentes versiones de lo que es ser un monstruo, ¿no? Y pues también, pues ando viendo Frankenstein ahí a pedacitos, y que justamente ahí nos están planteando otra idea de monstruo. La novela de Mary Shelley plantea otra, y entonces también creo que el monstruo puede ser producto de su época, de sus circunstancias, y de cómo pues sí, cada época determina qué es monstruoso y qué no. Y debe tener cuidado de no convertirse en uno. Pues sí, creo que también
cuando he escrito, a mí me gusta escribir, pues sí, de cosas que me obsesionan, que me avergüenzan, que me duelen. Y en el caso, por ejemplo, ¿no? Un tema que han explorado muchas escritoras, pues que es el cuerpo femenino, pues hay una exploración de la violencia hacia el cuerpo, hacia nuestro propio cuerpo, con películas como La Sustancia, por ejemplo, pero también de la violencia que se ejerce hacia otros cuerpos, ¿no? Sí, un buenísimo comentario. Ser madre a veces también te hace ser monstruo, ajá. Y vemos cómo, por un lado, la maternidad es así considerada, pues, un gran don, ¿no? Una maravilla de la naturaleza, pero no siempre. Entonces, pues sí, hacia lo que iba mi idea es que cómo nos ve el otro, cómo nos vemos a nosotros mismos y cuáles son nuestros límites, ¿no? Cómo ejercemos la violencia hacia nosotros, hacia afuera. Y siempre creo que se trata de, por un lado, hay algo que nos dice, puedes empujar esos límites y ver hasta dónde llegas, ¿no? Que creo que también eso explora mucho psicológicamente la literatura de terror en sus personajes. ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo peor que pueden llegar a ser hacia sí mismos y hacia otros, ¿no? Pero también por otro lado es, pues siempre hay una voz que nos dice, está sobrepasando lo correcto. No lo políticamente correcto, no es lo mismo, sino los propios límites, ¿no? O sea, la propia ética y la propia autenticidad de los personajes, que tanto puesta a prueba están siendo en las obras literarias. Entonces, pues sí, yo diría que es relativo y que justamente la literatura, más que ofrecer respuestas definitivas, pues es una exploración de lo que contiene esta frase, ¿no? ¿Qué es un monstruo y cuáles son los límites de esa monstruosidad? Ok, perfecto, es una interesante reflexión y también es una suma de realidad posible, ¿no? Lord, queremos escucharte. Muchas gracias. Sí, de hecho la frase es bastante interesante porque me recuerda otra frase icónica de Batman, El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, y es o vives lo suficiente para ser un héroe o lo suficiente, o perdón, mueres en un momento para convertirte en un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Y es muy cierto, que esa dicotomía de yo creo que en mi propia historia yo soy el héroe cuando en realidad, amigo, puede que no seas el héroe, pues que seas el monstruo, ¿no? Lo hemos visto incluso a nivel histórico. Estados, acá me voy a mojar un poquito, ¿verdad? Como Israel, por ejemplo, que ellos creen que son los héroes de su historia y terminan siendo los monstruos genocidas de quienes huían, ¿no? La paradoja, huimos de los nazis porque son unos monstruos, luchamos contra ellos, pero ahora somos los monstruos que asesinamos niños sin clemencia en Palestina, ¿verdad? Entonces, ahí se puede aplicar para muchos contextos esa frase. De, ¿creemos realmente que no somos monstruosos cuando en realidad nuestras acciones, encaminadas en una noble o falsa ética, se desdibuja y nos terminamos convirtiendo en eso con lo que luchamos? Entonces, bastante interesante la frase y me parece muy contundente para iniciar con este número conmemorativo de la revista. Pues qué ejemplo más claro nos acaban de dar prácticamente. Y bueno, también ya ahí soltando me dio un comentario también un poquito referente a todo lo que mencionan. La frase, o vives lo suficiente, no, o mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano, es una frase que yo creo que desde que yo era chiquito, cuando llegué a ver esa película, yo tenía más o menos como unos 7 8 años. Yo ahorita tengo 20 años, todavía estoy muy chiquito y todo eso. Pero cuando la llegué a ver fue como mi primera introducción un poquito a todo eso que viene siendo como la reflexión de lo que es el bien y el mal. Es algo que, pues bueno, yo creo que ni ahorita yo con 20 años, ni una persona más o menos como de 100 200 años, que no creo que exista, ¿verdad? Podría responder totalmente con toda la certeza del mundo. Pero pues bueno, ya pasando nuevamente a otro participante, por favor, Alex, nos gustaría escucharte. Vaya, qué reflexión estamos teniendo aquí. Bueno, ya después de escuchar a los autores anteriores, uy, yo creo que da para muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde la parte histórica, el contexto social, ¿no? El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Por ahí, yo creo en varios puntos. Por ejemplo, quisiera iniciar con una
frase por ahí, me parece que es coreana, que dice, cuando tú señalas a alguien, cuando tú apuntas con el dedo a alguien, date cuenta que hay 3 dedos que te señalan a ti, ¿no? Entonces yo creo que es a partir de ahí, de la relación de poder, desde dónde ve un monstruo, quién crea el monstruo y quién es el monstruo, como ya se mencionaba hace rato con Georgina, ¿no? Desde qué punto histórico o social yo señalo lo que es el monstruo, la monstruosidad. A través del tiempo ha cambiado, pero a mí me gustaría centrarlo muchísimo en las conductas que tenemos en el día a día, o por ejemplo, no sé, muchas veces, o bueno, ahora podemos ver, yo no voy a ponerme de parte de ningún partido político, pero creo que va mucho por eso. Cuando critican a un sistema que lamentablemente me atrevería a decir que aquí en Latinoamérica se nos está viniendo abajo de manera general, quizás en todo el mundo, pero muy común en Latinoamérica, y llegan estos personajes mesiánicos y a final de cuentas creemos en ellos y parecería que van a destruir a ese monstruo que es el sistema, el capitalismo, lo que sea, y cuando llegan a ese poder terminan siendo quienes se vuelven represores, quienes replican el sistema, ¿no? Y yo creo que es a partir de ahí es cuando uno se queda pensando, se trata de poder, se trata de ética, se trata de fuerza. ¿Qué te transforma a ti en el monstruo que combatías a final de cuentas? Yo creo que, bueno, por aquí tenemos a Miguel, ¿no? Que yo, desde la criminología, pensar lo que es el monstruo es interesante. ¿Cuántas veces no hemos hablado de los monstruos, ¿no? Estos asesinos, por ejemplo, ¿no? Y podemos, ahorita que está tan de moda la funa, podemos funar no solo a ellos, sino a muchos, porque son represores, opresores, lo que sea, y al final terminan quemando en esa hoguera y volviéndose ellos mismos el reflejo de ser opresor, de callar voces, de funar, ¿no? Ahora es muy delicado esto, el poder que todos tenemos de las redes, del anonimato, de poder funar, sacrificar a alguien desde las sombras y lo que psicológicamente incluye el hecho de que tú puedas tener el poder de señalar desde las redes, sentado, sin que nadie sepa quién eres, y el que ya no tienes que enfrentar una realidad, sino ya desde esa parte donde, desde tu lugar seguro, desde tu activismo virtual, puedas ser capaz de señalar al otro. Ahora tú ya tienes, ¿quién tiene el poder ahora para señalar al otro, para funar al otro? Y justamente se vuelve, replica ese sistema, esa opresión, y yo creo que lamentablemente lo estamos haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Queremos un país de paz cuando nosotros replicamos mecanismos de violencia nosotros mismos, al final, ya sea con nuestro propio cuerpo, hacia los cuerpos ajenos, hacia las otras personas. Yo creo que ahorita estamos viendo más que nunca quizás esa monstruosidad, y lo peor es que esa flor de piel ya ni siquiera tenemos que ocultarlo, porque ahora se justifica, porque el otro me hizo daño, pues yo te hago daño a ti, ¿no? Para conservar la paz o un equilibrio, ¿no? Entonces, buenísima la frase de reflexión. Me hiciste recordar una frase que yo hice en un poema. Va a estar en el poemario que ojalá el primero en el universo llegue en el 2026 a principios. Y tiene que ver con eso, ¿no? El cielo es morboso cuando se oculta el sol, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, Miguel, cerramos contigo. Ok. Bueno, yo partiría para poder externar una opinión al respecto, que tendríamos que estar todos de acuerdo en qué significa ser un monstruo. Si yo me pongo cientificista al respecto, tendría que decir que un monstruo es alguien que por sus características físicas o psicológicas sale del común del resto de las personas. Y eso no necesariamente tendría que ser malo. Voy a poner un ejemplo de algo que leí y me parece bien interesante. Si yo mato a una mariposa, soy un villano. Y si mato a una cucaracha, soy un héroe. Eso es correcto. O sea, a partir de qué punto la moralidad tiene una influencia intrínseca para determinar lo que es un monstruo o no. Da para mucho diálogo, para filosofar mucho al respecto de lo que significa ser un monstruo,
pero hasta que no nos pusiéramos de acuerdo, no podemos hablar realmente de qué es o no un monstruo, y en todo caso, de serlo, si eso es malo. Combatir un monstruo significa simplemente combatir al otro, al que es diferente a mí. Y en ese sentido, para el otro, pues yo también soy un monstruo. Entonces me parece que es un juego perverso el de esta frase, porque al final es un terreno pantanoso sobre el que caminamos para determinar quién es el monstruo, y más importante me parecería aún saber si ser monstruo es necesariamente ser malo. Yo casi podría decirles a todos los que están, por lo menos en esta charla, en este conversatorio ahora mismo, ¿qué tan diferentes son ustedes en su familia al dedicarse a las letras? O sea, a lo mejor no toda la gente que está en su familia se dedica a escribir. Y desde ese punto de vista, nosotros somos diferentes dentro de nuestras familias. Y eso, a partir de esto, pues nos hace diferentes, y luego entonces podría convertirnos en un monstruo que a lo mejor no está pensando en hacer dinero todo el día, en estar, no sé, sacando intereses monetarios o relaciones políticas u otro tipo de cosas, ¿no? Me parece que es un terreno muy pantanoso del cual es muy difícil opinar. Por eso yo nada más dejo esta reflexión acerca de, pues, qué es para ustedes ser un monstruo, ¿no? Para a partir de ahí saber si uno se convierte en uno o no, y si combates a unos, a otros o no. Para mí es muy evidente que todos combatimos monstruos y que todos somos el malo en la historia de alguien, somos el villano. Ok, muchas gracias por ello. Y creo que vamos a encontrar la respuesta cuando salga Pactum Ars Demonica. Y ahora sí, bueno, vamos a quitar. Muchas gracias por su participación. Ahora sí quiero que estén aquí conmigo, ¿no? Todos juntos, porque llegó el momento. Ahora sí, de ver y conocer. No, ahora sí, Alex. Y te agarré, Alex, en la primera sesión. Bueno, Cristian y los que vayan a entrar el siguiente fin de semana, pues obviamente van a lo mejor si están aquí o lo ven mientras llega ese día, puedan ver, ¿no? La carátula y todo lo demás, pero vamos a tratar de siempre tener algo de originalidad para también ellos, ¿no? Entonces, bueno, les vamos a pedir, por favor, que cierren sus ojos y solamente cuando yo diga Pactum, ustedes lo saben, ¿de acuerdo? Muy bien. Así que por favor, cerramos los ojos. No me vayan a hacer trampa, porque los funo. Ya que estamos hablando de funadas, ¿vale? Ok. Vamos a contar tres. 3, 2, 1. Pactum. Bienvenidos a Ars Demonica. Vamos a... Qué bonita portada. Pero muchas gracias. Vamos a comentarla en estos instantes. Brevemente, ¿no? Ya vamos a tomar medio minuto para que la analicen y comenzamos contigo. Georgina, ¿va? En medio minuto. Ok, Georgina, te escuchamos. Pues de entrada me encantan los colores, me encanta la paleta, porque el morado es como muy asociado a lo místico, y como que invita a cierta contemplación. O sea, creo que pues el término, ¿no? O el campo semántico de lo demoníaco, pues siempre se asocia pues con lo infernal, con el fuego, con las llamas, con la oscuridad.
pero pero estos matices como más tenues, menos agresivos y tal vez como más dirigidos hacia otro tipo de conocimiento, y estoy pensando en el demonio que me tocó, ¿no? Que es Paimon, que es ay, me adelanté un poquito, perdón, pero que es el dador de conocimiento justamente. Pues me gusta mucho que sea esta otra imaginería y otra posibilidad de interpretación, tanto de los colores como de la imagen. Entonces, pues me encanta, ¿no? Y también que el foco está sobre esto que están viendo, que también tiene múltiples posibilidades de interpretación, y pues el ojo, que ese ojo también puede significar muchas cosas, ¿no? Y como lo he estado diciendo a lo largo de mis participaciones, a mí lo que me gusta mucho de la literatura y de todo lo asociado a ella, ¿no? Los símbolos, los signos, incluso pues los textos mismos, es que pues hay diferentes respuestas a una sola pregunta, no una sola. Entonces pues es lo que me remite esta imagen, toda su capacidad de ofrecer significados. Perfecto. Muchas gracias, Geo. Lord, te escuchamos. Bueno, pues de antemano el color azul me fascina. Pues, hoy estoy de azul completo de pies a cabeza, entonces se nota. Y espectacular porque, no sé, siento que los demonios, ¿verdad? Están como bebiendo de una fuente que es el reflejo del ojo, ¿no? Ahí se nota, siento yo que la luz que está, por ejemplo, en el agua es realmente como el reflejo de la mirada de lo divino, de lo cual las demonidades están bebiendo y de alguna manera también dejándolo fluir hacia los mortales, como que le dan su bebida y de paso pasa hacia los mortales, dando ese trago de alguna manera que conecta lo mundano, lo oscuro con eso divino que está en el cielo de alguna manera etéreo. Es como mi apreciación de la portada, pero está muy bonita, es verdad. Pues bueno, muchas gracias por la participación. Y sí, en efecto, todo lo que han visto, y lo he mencionado también en muchas transmisiones anteriores, todo lo que están viendo en Pactum, ya sea hasta la más mínima letra, hasta una arruguita y una hoja, todo tiene un significado y todo siempre lo va a tener. Aquí nosotros tenemos nuestro significado de este lado, ustedes también están otorgando el suyo propio. Incluso hasta hay veces donde le ponemos un significado que va dentro de otro significado, que para entender ese tienen que leer ya sea alguna obra en específico, incluso los poemas que aquí saca uno van muy seguido, que muchas veces, pues bueno, también se entrelazan por ahí. Pero bueno, entonces proseguimos con el siguiente participante, por favor. Alex, queremos saber Ahora sí, ahora tu Alex. opinión. Ahora sí, Alex. Ahora sí, en directo, en vivo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues yo fascinado. La verdad es que me gustó bastante. Me recuerda este ojo de las personas conspiranoicas, ¿no? Los ojos iluminantes, por cierto. Saludos a una amiga, a Magali, que ella me llama el Illuminati, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Me recuerda a este ojo que tiene ese poder, ¿no? Que hemos visto, que si el ojo que todo lo ve, esto que está en el dólar, por ejemplo, el ojo de Dios. A mí me hace referencia muchísimo como a esta parte de la unidad. No necesariamente quisiera decir que es una entidad en sí, sino que a final de cuentas yo creo que a través de esta interesante convocatoria que también, bueno, no me voy a adelantar, pero a partir del texto que me tocó crear, o que propuse, me quedé haciendo una reflexión y a final de cuentas quitaron etiqueta del mal o del bien, y yo creo que es ese ojo como de la unidad. No sé, a mí me hace referencia también a la céfira de la cábala de Keter, ¿no? Este punto supremo, por así decirlo. Los colores, pues sí, creo que la fuerza del morado con tonos violetas, rosáceos, me hace pensar en esto de la transmutación, que muchas veces creemos en este color para cambio, transformación, transmutación de energía, crecimiento. Entonces yo creo que me lleva esa parte con el juego de sombras. Me gusta mucho el juego de sombras que tiene. Me hace pensar también en la magia, finalmente, ¿no? ¿Qué más? Los demonios, no sé, pensar en el infierno de Dante, quizás, o ahí haciendo, no sé, los veo tan contentos y señalando abajo.
haciendo un merequetengue ahí muy felices, ¿no? A final de cuentas creo que muchas veces dentro de esta idea que tenemos, creo que es el mal necesario. Muchas veces se ha cuestionado el papel de Judas cuando entrega a Jesús, ¿no? Si fue malo o era necesario para que se pudiera crucificar a Jesús y bueno, viniera lo demás. Y yo creo que muchas veces nos decimos, necesitas dolor para crecer, necesitas haberte equivocado con tu ex para saber que no tienes que tropezar con la misma piedra. Entonces, a final de cuentas, yo creo que estos personajes, estos demonios, pues yo los veo que se están riendo hacia abajo. No sé, no sabría si es una cascada, un lago, o quizá muchas veces el agua dentro de las obras literarias lo hemos visto como este portal, este umbral hacia otra realidad, y quizás sea ese portal a final de cuentas donde están viendo el mundo de los mortales diciendo, mira, regresó con su ex, le estamos diciendo que no, pero no ha aprendido, ¿no? Entonces a final de cuentas yo creo que sí se requiere de ese dolor, sí se requiere de este análisis, sí se requiere, porque muchas veces es lo que se tiene como quizás este punto de necesitas el dolor para crecer y transmutar y cambiar y llegar a la unidad desde diferentes puntos religiosos, por ejemplo, de las grandes religiones, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo. Muchas gracias, Ale Illuminati. Pensé que nos ibas a decir. Yo tengo una amiga Illuminati y dije, no, Alex, nos van a tirar el live ahorita. No, pero está bien. Miguel, cerramos contigo. Claro que sí. Bueno, pues tengo que decir en primer lugar, en mi carácter de ilustrador y que además me dedico a hacer portadas, desafortunadamente las portadas, aunque se diga que no se juzga un libro por su portada, no es tan verdad. Cuando tú vas a una librería, hay una que te llama la atención de todas las demás y te jala y pues por alguna razón vas, agarras el libro, volteas atrás y lees de qué trata. Ya jaló tu interés. Y esta portada, yo no sé quién fue el artista que la hizo, pero verdaderamente felicidades. El punto focal está muy bien hecho, el equilibrio de las letras es bastante bueno, porque tiene su propio protagonismo, lo de Pactum, y por otro lado lo de Ars Demónica, que conserva la tipografía oficial que han estado manejando. Entonces, en ese sentido, la colorimetría y la iluminación hacen que te centres perfectamente en la portada y te jala. Tiene un efecto hasta un poco hipnótico, diría yo. Entonces, en ese sentido, me gusta muchísimo. En un sentido analítico, un poco más de los símbolos, a mí me dan un poco de lástima esos demonios, porque siento que están siendo observados. No sé si por alguien de sus propias huestes, un ser supremo de los demonios, o incluso por una entidad de luz, pero parece que están siendo juzgados, que están siendo observados, y me hace sentir así como, qué mala onda que que los están observando, que no tienen privacidad, que los pueden juzgar. Pues a mí me da más esa sensación de pesar, ¿no? De que estén siendo observados, pero pues bueno, ahí cada quien le va a dar una interpretación diferente a eso, pero como portada, en un sentido concretamente gráfico, está muy bien realizada, muy equilibrada, y pues casi creo que vale la pena no solo que sea digital, sino que esté impresa en papel, oler la tinta, sentir el peso, casi se antoja muchísimo ir corriendo a donde la vendan para adquirirla, ¿no? Es una portada muy bonita, la verdad. Los felicito por el trabajo, me parece estupendo. Muchas felicidades. No, en verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, respondiendo rápido la pregunta para pasar ya a lo final. ¿Quién fue los diseñadores de ello? Pues aquí los tienen también. Nosotros nos Pues dedicamos a todo ello. muchas felicidades. Todo lo que ven en Pactum, en Doge Vena y en Toxi, nosotros dos lo hacemos. Todo, todo, Me, todo, todo. gust, me gustó muchísimo, la verdad. Es una gran portada. Felicidades. Muchas gracias por ello. Y pues bueno, nosotros somos muy simbólicos, más yo soy un experto en la simbología, pero muy cañón. Entonces, más o menos, ustedes, a lo mejor los más, por ejemplo, más antiguos, ¿no? Por ejemplo, Georgina, Ale, ¿no? Pero a lo mejor también lo sabe Miguel y Lord, ¿no? ¿Cuántos Pactum contando hay en este año?
¿Alguno sabe? ¿Cuántos Dos, son? dos. Me suena que ¿Dos? dos. No fueron dos. ¿Cuántos fueron? De este año, ya contando Ars Demónica. Vamos a recordarles, ¿no? Primero, Pactum Transcendencia. Luego, Pactum Grap Origins. Y luego fue Silva Carnifex. Pactum Silva Silva Carnifex. Carnifex. Y este sería Pactum Ars Demónica. ¿Cuántos son? 4, ¿no? 4. ¿Cuántos demonios vemos ahí? Sí, hay 4. Ajá, ¿no? Y el ojo. Todo tiene un gran significado en ello, ¿no? Entonces, por eso les decimos que en cualquier ilustración, en cualquier detalle de las revistas, vean algo, indaguen, indáguenlo porque van a encontrar muchas sorpresas. Y luego eso se conecta con otra cosa, y luego esa otra cosa vuelve al origen, ¿no? ¿No? Se van a llevar una gran sorpresa. Pero bueno, nos alegra tanto que les haya a ustedes también encantado. Pues eso fue Pactum Ars Demónica. Ahora sí vamos a iniciar con este último peldaño, ¿no? Vamos a subir brevemente para ahorrarnos un poquito más de tiempo. Pues bueno, platicamos a toda la audiencia, muchas gracias por estar aquí, de que a los autores que tenemos en los lives, en este y en los que vamos a tener el siguiente fin de semana, se les pidió amablemente que por favor hicieran un escrito, al menos de una cuartilla, no con un demonio que se les asignó. Ese demonio fue sacado del libro de Lars Goethe, ¿no? Referente al tema que nosotros estamos tratando en nuestra revista Ars Demónica, los cuales, pues bueno, ahorita vamos a mostrar el demonio el cual se les fue asignado y ustedes como autores brevemente vamos a decir qué fue lo que significó para ustedes escribir para ese demonio y cómo fue su recibimiento, ¿no? Teniendo en cuenta estos tres criterios, ¿no? Como de evaluación, ¿no? Ese origen del vínculo, ¿no? ¿Qué sintieron ustedes cuando se les asignó ese demonio? Por ejemplo, Paimon, Bael, ¿no? Y luego cómo fue ese proceso creativo, ¿no? ¿Cómo fue convivir con ese demonio, escribirle a él o a una historia relacionada a él, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que a lo mejor sintieron que ese personaje los dominaba más de lo que ustedes pudieran controlarlo, ¿no? ¿Fue más destructivo? ¿Fue redentor? ¿Fue revelador? Eso es lo que queremos saber, ¿no? Y eso es lo que se encuentra en Pactum Ars Demónica. Entonces, Georgina, Paimon. Eh, pues fue una gran sorpresa, la verdad es que tampoco creo mucho en el azar, creo que las cosas nos llegan siempre, porque siempre resuenan en alguna parte profunda de nosotros, ¿no? No fue tan difícil crear la relación entre Paimon y toda la historia que yo traigo detrás, no nada más en cuanto a la creación, sino la historia personal. Y es que pues me gusta mucho uno de mis temas de escritura favoritos, como mencionaba en la presentación que leyeron de mí, pues es la mística. La mística y el terror religioso, pues siento que la mística tiene justamente esta parte del yin y del yang, ¿no? Que la revelación del conocimiento divino, pues también es una revelación terrible, ¿no? También conduce a la locura, conduce a la pérdida de uno mismo, ¿no? Uno se disuelve, uno se vuelve nada, uno se aniquila en ese conocimiento. Y justamente Paimon, pues es el demonio asociado a, al conferir los conocimientos oscuros, ¿no? Que también el ser humano pues siempre está como en esta doble deseo, por un lado, de no saber, ¿no? Y por el otro lado, de conocerlo todo, ¿no? Quiero saber más, quiero ir más lejos, como decía yo hace rato, ir más allá de mis límites, a ver quién me detiene, ¿no? Y entonces en esta búsqueda incesante y ambiciosa de conocimiento,
como el Fausto, ¿no? O sea, una de mis obras favoritas es Fausto, precisamente el de Marlowe, el de Goethe, que es este hombre obsesionado con saber. Entonces, ¿hasta dónde el conocimiento es benéfico? Pero hasta dónde ya se vuelve también una pretensión oscura y va más allá del límite humano, ¿no? Como Frankenstein, claro está, ¿no? Entonces, pues ya que andábamos en el meme de Frankenstein, pues mi proceso creativo fue justamente pues pensar en un personaje al que Paimon le va a otorgar este conocimiento secreto, ¿no? Y justamente el personaje que pensé, que de hecho no tenía yo ni idea de por dónde empezar el texto, solamente dije, pues tiene que ser de una cuartilla y a ver qué sale. Cuando digo a ver qué sale, no es que sea ahí al chiripazo, ¿no? Sino que, como decía yo, me gusta explorar mi intuición. Entonces, desde la intuición, pues pensé en un ser, pues que quisiera darle vida a algo divino. Uh-huh. Y algo que me encanta de la religión católica es que nos provee de ejemplos maravillosos de violencia corporal, de horror religioso, de horror cósmico y de sadismo, ¿no? Entonces, pues por ahí fue la creación de este cuento y finalmente pues es darle vida a un engendro, ¿no? Desde este conocimiento otorgado por Paimon, pero no es un engendro, digamos, convencional, ¿no? O sea, no es un muerto viviente, no es otro demonio, sino que es un Cristo hecho a partir de piezas de leprosos. Y así fue lo que Paimon me dijo que yo escribiera. Gracias. Muchas gracias, Georgina, por escuchar. Pues bueno, justamente ahorita, como nos están contando, es bien curioso eso que acaban de mencionar, de que se inspiró justamente en la religión católica para sacar temas los cuales no suenan nada católicos, ¿verdad? Es justamente eso, como lo que estamos manejando ahorita, de todo lo referente a lo que es lo bueno y lo malo en todo esto, incluso regresándome un poquito a la portada, hasta el color nace de este contraste que tenemos ahí, porque si no me equivoco, si sí le puse atención a la primaria, el color morado surge de la mezcla del azul y el rojo, que son normalmente, tradicionalmente, como colores opuestos. Uno representa a lo mejor el frío, otro representa el calor. Entonces la fusión de estos genera ese contraste y genera algo nuevo, por eso el color morado. Incluso, ¿por qué creen que dentro de la portada, si bien el fondo es el cielo, ¿por qué se supone que hay demonios en el cielo? Se supone que ellos no viven ahí, teóricamente, según hasta donde yo sé, y según hasta donde mi clase de catecismo llegó. Pero pues bueno, entonces le cedemos la palabra al siguiente participante. Por favor, Lord Enrique, queremos escucharte. Claro que sí, de hecho, pues recordando, a mí me correspondió Vásago, y cuando leí la descripción, pues me dio un poco de risa porque se las voy a leer realmente. Es príncipe del infierno, revela pasado y futuro, cosas perdidas, naturaleza justa y favorece a los buscadores sinceros. Realmente es una definición que me conecta mucho, desde lo que soy como persona, como autor, como ese tema principesco, como un poco de pronto, ¿verdad? Ese tema monárquico y también el tema del pasado, del presente, de las cosas perdidas y sobre todo de lo honesto. Entonces conecté todos esos ingredientes para generar una historia justamente de ese príncipe, que es Vásago. Y mi cuento se llama Sentencia y va enfocado a eso, realmente, a un día, en un día a día del príncipe, ¿verdad? Que tiene que lidiar con cosas de gobernar en su parte del infierno y le llegan con un dilema bastante interesante. Tú debes responder siempre a los buscadores sinceros, pero ¿qué pasa cuando ese buscador sincero realmente tiene una intención oculta que podríamos llamar que no es tan sincera o que realmente es sincera, pero a la vez es negativa, es un pecado o está corrompida, digámoslo así, la naturaleza de la petición que está haciendo esta persona a tu hueste? Entonces él mismo dice, hombre, no se preocupen, yo voy a tomar la decisión por ustedes y se mete a tomar esa sentencia de si voy a favorecer o no a esta persona y a la final cumple, pero en marcos de la ley, jugando con algunas lagunas que luego termina de una forma bastante interesante. Entonces en una cuartilla, pues claramente bastante resumido, pero muy interesante esa conexión con Vásago porque realmente la sentí muy natural, muy orgánica y surgió esa historia que es Sentencia, que paradójicamente siento que va como un poco enlazada
con el cuento principal que escogieron para la edición, que es La Última Risa, que en La Última Risa pues hablo de un ángel y ahora hablo acá desde un príncipe del infierno. Entonces son como opuestos, pero a la vez que se conectan en una misma línea narrativa, y me pareció muy gratificante poder hacer esa historia para esta participación. Muchas gracias, Laura Enrique. Todo tiene un porqué. Todo. Al menos en Toxic, todo va a tener un porqué. Alex, venga. Qué miedo, ya como bien dicen, todo tiene un porqué y seguro por algo me tocó Bael. Pues bueno, en primer momento cuando me llegó la propuesta respecto al vínculo, cuando me llegó la propuesta me llamó muchísimo la atención, porque creo que normalmente nosotros hasta ahorita hemos participado mediante la oferta de nuestros textos a partir de convocatorias. Y ahora no, ahora era la convocatoria que nos llamaba a nosotros a hacer algo. Entonces fue así, caray, ¿cómo? Y entonces aquí el reto era hacerlo en una cuartilla, justamente. Y bueno, haciendo comerciales, por ahí en algún punto Georgina me pasó unos tips de cómo organizar las mediciones para los textos, y dije, bueno, y me acordé de ella, y dije, una cuartilla, va a tener tanto, ¿no? Primera parte. Entonces, si bien es cierto, no sabía cómo lo ibas. También da cursos y recomienda sus cursos, ¿no? Haciendo promoción. Pues bueno, en este primer momento no sabía cómo lo iba a escribir. Recibí ¿cómo se llama? La descripción. Luego me puse a buscar cuál era el sigilo, por dónde iba a ir. Pero sentí una conexión muy padre. Por eso les digo, qué miedo con Donovan y Santiago, porque una de las características que tiene es justamente la voz de gato, ¿no? Y quien sepa, o quien me haya seguido en otros momentos, sabe que tengo 4 gatos, 2 negros, los mayores, y 2 como manchaditos, ¿no? Los más chiquitos. Entonces, bueno, soy amante de los gatos, y a partir de ahí surgió un vínculo de respeto, pero sí de cariño, ¿no? Porque ya tenía un punto donde ya me había ganado, ¿no? Así, gato, voz de gato. Bueno, o sonidos de gato, maullido. Entonces dije, por ahí va a estar el punto, por ahí le vamos a dar. Luego, cuando empecé a pensar en el cuento, estoy retomando un poquito lo de ir a correr. Cerca de mi casa, yo vivo en Tláhuac, ahí tienen su casa, y hay un bosque, que es el bosque de Tláhuac, bastante grande, tiene un pequeño lago, y entonces pensaba ranas, sapos, y uno de los elementos que normalmente se ha asociado con la fealdad son los sapos. Y dije, tenemos 2 elementos, uno que me causa ternura, que son los gatos, y uno que me podría causar terror, o que normalmente se le ha dado el mote de ser un monstruo, ¿no? Por ejemplo, en el laberinto del fauno lo vemos y es horrible. Entonces dije, ya tenemos 2 elementos que se contraponen, ¿no? Uno que da ternura, la pareidolia, y otro que da terror, que causa asquerosidad, no sé. Entonces ya tenemos dos personajes de los 3. Y además es un ser humano. Dije, no, pues aquí vamos a darle con todo. Al ser seguidor de gatos, por así decirlo, ¿cómo se llama? El algoritmo de Facebook me va recomendando grupos. Y uno de esos grupos, lamentablemente, o no sé, son de gatitos que son maltratados, por ejemplo. Entonces yo esos así como que los quiero pasar, pero al seguir páginas de gatos, pues me va recomendando cafeterías de gatos, y también gatos que están maltratados, que tuvieron algún accidente. Y yo soy un veterinario frustrado, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, ya tengo mis elementos y ahora lo vamos a conjuntar. Me gusta hablar del maltrato animal, a final de cuentas, y de ahí va como el tronco central de mi texto sobre el maltrato animal, que el texto, por cierto, se llama Sombras, haciendo referencia no solamente a lo que vamos a leer dentro del texto, sino como a esta sombra que persigue en cuanto a psicológicamente hablando o emocionalmente hablando al personaje principal. Por eso es un juego entre sombras, sus sombras emocionales, pero también las sombras en cuanto a los personajes, los colores que se manejan. Entonces, esto lo conjunté justamente para hacer esa crítica hacia el maltrato animal. Y bueno, pues la verdad es que me gustó mucho pensar en esta temática, porque en algún punto, con un profesor buenísimo que se llama Juan Fábrega, tuve la oportunidad de
de tomar un curso de tarot, ¿no? Tarot terapéutico, lo que se le llama terapéutico, y una de esas cuando llegaba la carta, el arcano 15, si no mal recuerdo que es no ese es el de no, es sí, el del diablo, haces una meditación que dura media hora aproximadamente y lo que ves es increíble, ¿no? O sea, autoexplorarte y ver tus propios demonios es wow. Entonces a partir de ahí lo quise vertir y decir, bueno, a final de cuentas no podemos decir, ay, ellos son malos, sino como este grimorio que tiene la invocación de ángeles y también de demonios, yo creo que es esa parte, ¿no? Y darle esta vuelta a la lectura que tenemos para verlo decir, bueno, quizás lo que sucedió, quizás lo que le sucedió al personaje estuvo chido, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más. Ok, muchas gracias por ello. Ahora sí cerramos contigo, Miguel. Vamos contigo, Claro. hermano. Antes de iniciar, yo quiero preguntarles algo a ustedes. Ya que todo tiene un significado y una razón de ser, yo quisiera saber si ustedes seleccionaron los demonios para cada uno de nosotros por alguna razón en particular o fue algo azaroso. Me gustaría conocer su respuesta, pero ahora sí les voy a decir rápidamente. En el momento en el que me llega la solicitud de hacer el texto de un demonio, sale el gran duque que es Astaroth, que, bueno, pues dentro de las huestes demónicas es alguien importante y dentro de sus características está que tiene conocimiento del pasado, del presente, del futuro y sabe los deseos que tienen las personas. Por lo tanto, sabe cómo seducirlas. Además, siempre se arma con la seducción de hacer más fácil la vida, de la pereza. Otra de sus características es que huele terriblemente mal. Entonces, usando estos elementos, pues dije, vamos a hacer algo con ello. Yo de entrada cuando lo vi, les decía que para mí era como un amigo que hace mucho no veía, porque, bueno, yo de todo este grupo que estamos aquí platicando, a legua se ve que soy el más viejo, el más grande de edad. Por lo tanto, lo que yo ahora les voy a contar, ustedes no saben de qué les estoy hablando, pero hubo un cómic hace mucho tiempo de un mexicano de nombre Nicanor Peña que se llamaba Destructor. Y ese cómic, el antagonista era Astaroth, justamente. Entonces fue como cuando oyes el nombre de alguien que dices, ay, hace mucho que no oía ese nombre. Pero ese Astaroth del que yo tenía memoria no tenía nada que ver con lo que había que hacer. Entonces, bueno, ¿qué elementos utilicé? Utilicé que olía mal, por lo tanto, es alguien que se manejaba a distancia, siempre se manejaba en línea. Ahora mismo yo podría no haberme bañado hoy y ustedes no lo sabrían, pero pues a lo mejor yo soy ese duque maloliente, pero ustedes no pueden saberlo. Entonces eso me pareció que era un dato interesante, que él se manejaba en línea. Y al igual que hizo Alex, quise hacer una crítica acerca de algo y me pareció muy importante y una gran oportunidad para hacer una crítica de la inteligencia artificial, que además está afectando mucho a la lectura, a la literatura en general. Entonces, yo decía, o digo en este texto, de lo que hablo, es precisamente de una entidad que conmina a que la gente utilice más la inteligencia artificial para no leer, para hacer su vida más sencilla, pero en el camino va perdiendo características, va de personalidad, de posibilidad de raciocinio, de reflexión, y es ahí donde radica el mal, en la ignorancia, en la obscuridad, pero como un gran regalo de facilidad, de ahora todo se puede hacer fácilmente con la inteligencia artificial. Me pareció que Astaroth era el que estaba detrás de todo este terrible plan, que bueno, pues para muchos de ustedes debe ser algo cotidiano el estar oyendo constantemente cosas de la inteligencia artificial. Pues quise hacer una crítica a eso y decir, seamos la rebelión y hagamos algo por la literatura. Y ahora me gustaría saber cómo fue que eligieron los demonios para cada quien. Pues te lo contesto de una manera un poco rápida, pero
todo tiene un porqué, ¿no? Y nosotros, pues obviamente conocemos el historial de nuestros autores. Hay algunos, por ejemplo, Lord Enrique y tú, Miguel, que obviamente no conocemos tanto, ¿no? Pero con el simple hecho de leerlos, más o menos sabemos a qué es a lo que nos atenemos. Entonces, siempre me gusta estar conectado con ello. Y no todo fue, o sea, nada fue al azar. Muchos de los demonios sí están enfocados en los autores, muchos, ¿no? Y a lo mejor los que todavía no conocemos, como por ejemplo tú y Lord Enrique, digamos que tuvimos un poquito, diría Dominic Toretto en Rápidos y Furiosos, tuvimos fe, ¿no? Entonces, los seleccionamos, leemos la descripción, investigamos y también los investigamos a ustedes. Entonces, a través de esa literatura. Y por eso O sea que al final nosotros 4 somos como los demonios de la portada. Somos unos demonios siendo observados por ustedes. más o menos, yo creo que por ahí vas atinando, ¿no? El ojo que todo lo ve y al final los demonios que son Pactum, los 4 Pactum. Entonces, por ahí va. Es bueno que ya le estés dando el simbolismo. Pero pues bueno, muchas gracias ahora por ello y pues bueno, ya llegamos al final de esta gran presentación. Me la pasé muy bien, nos la pasamos excelente con ustedes y pues bueno, la pregunta final para cerrar de manera rápida, aparte de agradecerles, es que pues bueno, saben perfectamente que estos son los live finales, no solamente de este año, sino de esta época de Pactum, ¿no? De este ciclo de Pactum para volverse un poco más profesional. Entonces yo quiero preguntar, más bien quiero que ustedes, no solamente como escritores, sino también como personas que tienen un criterio, que tienen sentimientos y que escriben bajo también su nombre y del terror, quiero que le dediquen algunas palabras a este viejo pactum para que pueda transitar y transmutar en paz y volverse a lo que tiene que convertirse. Georgina. Ay, pues agradecer el espacio. La verdad es que ha sido una casa siniestra, extraña, atrevida, pero muy acogedora. Compartir espacio con historias tan intensas, interesantes, originales, pues ha sido bien, bien bello, bien cálido y pues mi palabra sería agradecimiento y pues que todo tiene que transformarse, ¿no? A lo mejor esta Pactum es solamente una crisálida que se va a transformar en otra cosa. Gracias. Muchas gracias. Lord Enrique. Bueno, pues siempre tenemos como ese punto de melancolía al despedirnos de algo que nos es muy familiar, pero a la vez es importante saber cuándo decir adiós para recibir lo nuevo, ¿verdad? Llegar a esas versiones mejoradas tanto de nosotros como del entorno o de los proyectos que vayamos a tomar, porque si nos quedáramos estancados en lo que siempre hacemos, no habría evolución. Y eso aplica para todo tipo de arte, ¿verdad? Si un escritor se quedara siempre en la misma idea, pues solo tendría un hit wonder, ¿no? Como llamamos, digamos, seríamos los ajá, que solo tenemos Take On Me y solo nos recuerdan por eso. La idea es que nos recuerden por muchas más cosas y seguramente este va a ser un espacio que va a dar crecimiento a un espacio mayor que nos va a llevar a cosas bastante interesantes por conocer. Muchas gracias por tus palabras. Y sí, como lo acaban de decir, hay que saber cuándo decir adiós, pero este no es un adiós, es un hasta pronto, una nueva transformación. Por favor, Alex, te queremos escuchar. Pues igual, súper mega agradecido con estas sesiones que hasta ahorita han sido digitales, han sido increíbles, maravillosas, llenas de, pues ya lo decía, de bastante motivación para nosotros, desde su gestación, que son las convocatorias, incluso ustedes sabrán cómo llevan este proceso hasta que llegan estos textos y cómo los van transformando o los van embelleciendo hasta dejar cosas maravillosas, ¿no? Se agradece muchísimo el espacio, la oportunidad en estos lugares, que sí se sienten justamente como un hogar, ¿no? Se siente bastante ameno el estar ahí, en un espacio cálido y un lugar donde, pues, a final de cuentas no hay censura y uno se siente libre de escribir de cualquier forma sobre lo que quiera de la forma en la que uno quiere.
Entonces eso se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues sí, todos son ciclos a final de cuentas. Y en este caso, pues este ciclo también va a terminar para transformarse en algo nuevo. Y me gustó muchísimo esa metáfora de la crisálida. Yo creo que va a transformarse en algo que tenga alas, que vuele, que sea libre, ¿no? Y que llegue a más lugares en este nuevo formato, ¿no? Gracias por las palabras, Alex. Como lo acaban de decir, pues todo tiene una mutación. Digamos que ahorita somos el pequeño capullo de la oruga que todavía está creciendo y muy próximamente, antes de que se den cuenta, va a transmutar y convertirse en una nueva mariposa, vamos a llamarle por ahí. Entonces, por favor, Miguel, nos gustaría escucharte también. Adelante. Claro que sí, pues yo lo que tengo que decir es que todo es un sistema dinámico, todo se tiene que estar moviendo constantemente, es un flujo de energía y cuando esta no existe, pues todo tiende a morir. Entonces, como decía Lord Enrique, no podemos estancarnos en una cosa nada más porque eso no nos lleva para ningún lado. El estancamiento en ese sentido no tiene ningún sentido. Así que, pues nada, fluyamos. Yo estoy muy feliz de ser parte de este movimiento que tienen y que además les agradezco mucho sí como creador, como lector, pero en general desde un punto de vista literario. Creo que es algo que hace muchísima falta, el poder generar nuevos espacios de lectura con una literatura nueva, con una literatura fresca que acerque a las nuevas audiencias para que no se pierda algo tan importante. Cada vez se lee menos y la verdad es de que sí es muy importante conocer nuevos autores, nuevas voces, nuevos temas, y eso lo están haciendo ustedes de maravilla. Yo los felicito a ustedes por hacer este espacio, a todos los compañeros aquí, a todos los grandes autores con los que acabo de compartir esta charla, que me da mucho gusto conocerlos y espero próximamente pueda hacer de manera personal. Y pues nada, no me queda más que felicitarlos. No es como dice Santiago, esto no es un adiós en lo absoluto, es parte del proceso, es una vuelta más, es como un cumpleaños, es como esta manera de ir creciendo, de ir madurando los procesos, entender qué cosas no salieron bien, qué cosas nuevas hay que experimentar, qué cosas sí se hicieron bien y hay que seguirlas haciendo. Así que no me queda más que felicitarlos por su estupendo trabajo. Muchísimas gracias, querido doctor. Y ahora, para ya cerrar, pues nada más digan sus redes sociales, dónde pueden seguirlos, dónde pueden conocer sus obras, dónde pueden adquirir sus obras para que todos los que nos ven y los que nos van a ver puedan llegar a ustedes. Georgina. Pues mi Instagram es geoscura-escritura. Oh, Y la verdad es que pues sí, ya hay un buen de material por ahí disponible. Pues tengo libros propios, pero también tengo varias participaciones en antologías. Y pues ahí ando siempre publicando novedades, lo que estoy haciendo, presentaciones de libros. Y acabo de estar en Guadalajara en el Foica Fest. Y pues la verdad es que ando muy activa y pues siempre ahí con, con eventos y pues escribe y escribe y escribe. Y pues sí, tanto en digital como en físico, geoscura-escritura en Instagram. Y en Facebook me encuentran Georgina Mejía Amador, Mejía con J. Yo creo que ya me voy a poner mi nombre artístico mejor. Pero ahí me pueden encontrar en Facebook y pues igual andamos ahí. Además de compartiendo mis actividades literarias, pues muchos memes. Me encantan los memes. Y pues gracias, muchas Donovan, gracias. gracias, Santi. Gracias a los compañeros acá de la mesa. Un abrazo, Alex. Lord, por favor. Claro que sí, pues en todas las redes sociales, Lord Enrique, también pueden googlearlo, Lord Enrique ya les da referencia como a las diversas publicaciones que por ahí en redes, en revistas, los libros publicados. Entonces, así sencillito, Lord Enrique y pues Donovan Santiago, muchas gracias por este espacio. Espero seguir haciendo parte de las próximas publicaciones, por supuesto que sí. Verás que sí. Tú quédate en pacto. Alex.
Pues muchísimas gracias por esta oportunidad y el espacio, la verdad es que se disfrutó bastante. Y de las redes sociales, pues normalmente publico más en Facebook, yo creo que es por la edad, ¿no? Ya otras redes como que no le hago tanto, también por ahí en Instagram, ¿no? Por ahí andamos en Facebook como Roque, Alex Roque, la primera con seca como de rock and roll y la segunda con Q de queso. Y la otra en Instagram es Alex Long Yun Hao, todo junto como está aquí, mi nombre artístico, como ya bien decía Georgina, y Alex Long Yun Hao, Gato Negro 88, pues ya ven que amo los gatos, ¿no? Y le puse gato negro porque todavía no llegaban mis últimos 2 gatitos, ¿no? Entonces solo tenía gatos negros. Y bueno, sí, por ahí me pueden contactar, por ahí tenemos obras que por aquí andan, ¿no? Y tengo 2 con las cuales participo con Georgina, ¿no? Entonces ahí coincidimos, 2 antologías. Entonces, cualquiera de estas antologías, y por cierto que vamos a tener otra más, las pueden contactar conmigo, todas son igual, sobre terror. Y bueno, si me pueden acompañar este miércoles, vamos a estar hablando de terror cósmico en Penumbria. Y presencial aquí en Ciudad de México el viernes 14 en el Centro Cultural Javier Villaurrutia, ahí creo que está cerca de Insurgentes, también se va a hacer la presentación de las 2 antologías de terror cósmico mexicano. Ahí los vemos. Muchas gracias, Alex. Miguel, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues ya que estamos echando comerciales, les platico, todos están invitados, incluyendo a Lord Enrique, que creo que va a estar un poquito difícil que nos acompañe, pero este próximo fin de semana, 15 y 16 de noviembre, en el Faro Cosmos, que era el Cine Cosmos ahí por el Metro Normal en la Ciudad de México, va a haber un evento de literatura, los 2 días de literatura fantástica. Va a haber exposición de portadas de libros, va a haber presentación de 20 novelas nuevas, también voy a tener los libros anteriores que ya he publicado, va a haber una premiación a Verónica Murguía, que escribió una novela que se llama Loba, probablemente ustedes la conocen, le vamos a dar un reconocimiento por allá, y bueno, ahí tendremos ese evento, ojalá se puedan dar una vuelta, me va a dar mucho gusto conocerlos en persona y a ver qué podemos cocinar. En cuanto a redes sociales, la editorial de la que formo parte se llama Piedra y Campana. Tiene su página en Facebook y ahí se pueden conseguir pues todos los libros que hemos publicado. Y como ilustrador en Facebook también Mitch, que sería MI de Miguel y CH de Chejaibar, Mitch todo junto. Y pues ahí ahí me pueden encontrar y pueden ver los garabatos que hago, las portadas de libros y demás cosas, pues con mucho gusto por ahí espero que nos podamos conocer en persona. Perfecto. Muchas gracias por todos estos comerciales que son muy eficientes y son muy importantes para que toda la comunidad literaria siga creciendo. ¿Nos vamos a conocer en persona? Sí, claro que nos vamos a conocer en persona. Y a los que están en remoto, no se preocupen. Tarde o temprano también nos vamos a conocer. Así que, pues bueno. Pues bueno, primeramente nada más agradecerles a todos los escritores que estuvieron aquí acompañándonos. Les agradecemos mucho. Hace rato nos felicitaban ustedes a nosotros. Ahora nosotros los felicitamos a ustedes. Tienen un trabajo excepcional. Realmente son lo mejor que hemos podido encontrar, de los más talentosos que hemos encontrado. De verdad les agradecemos mucho por su tiempo, por su trabajo y por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, recuerden que consideran a Pactum su casa, siempre estaremos encantados de contar con ustedes y siempre tendrán un espacio. Entonces, pues muchísimas gracias. No se nos desconecten. Nosotros vamos a estar en Tras Bambalinas, seguramente vamos a cerrar el link, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya una vez que tenemos esta despedida realizada, pues nada más nos queda decir que el fuego no se apaga, simplemente cambia de altar. Con este número Ars de Mónica cerramos una travesía que nos llevó por las catacumbas del arte y por aquellos corredores donde el miedo se volvió un maestro, y aquella oscuridad que antes le teníamos, ahora aprendió a escribir su propio nombre. El día de hoy nos estamos despidiendo de una era, pero no con tristeza, sino con una gratitud enorme hacia aquellas sombras que nos acompañaron, hacia esas voces que desde cada rincón del abismo hicieron que nuestra creación, Pactum, se convirtiera en un lenguaje compartido entre lo que es lo profano y lo eterno.
Esta clausura no es un final, es el renacimiento del verbo bajo otra piel. Una metamorfosis donde el arte deja de ser susurro y se convierte en un rito. De aquí en adelante, el horror se pronunciará con precisión. La palabra será más pulida y el infierno más hermoso. A quienes estuvieron desde el origen, a quienes se unieron en el camino, gracias por firmar este pacto con nosotros. La oscuridad sigue viva, pero ahora se sabe pronunciar su nombre con elegancia. Lo demoníaco no muere, solo asciende a un nuevo vínculo. Y recuerden siempre que no todos los príncipes usan traje.